Hola, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias. Gracias a ti por tomarnos la llamada. Acabas de publicar recientemente, hace unos meses, tu más reciente libro, El mito de las tres transformaciones, y lo he leído con mucho detenimiento, Juan Miguel, y hay algo que me gustaría que pudieras compartir con nuestro auditorio. Tú señalas que estas tres transformaciones en realidad ni se han dado, refiriéndonos, que no han servido de nada, es decir, la independencia, la guerra de reforma y luego la revolución, porque finalmente hay dos cuestiones. Uno, el pueblo sigue siendo el mismo, oprimido, pobre, en desventaja, y finalmente dices, la violencia es el principal ingrediente de México. México nunca ha estado en paz. Pues mira, ese es el planteamiento fundamental. De hecho, con esa frase es con la que comienzo el libro y a la que le doy vueltas toda la obra. Sí. México nunca ha vivido en paz. Suena muy feo decir eso, leerlo, que te lo digan de tu país, ¿no? Pero si no aceptamos, mira, es como el alcohólico, se va a curar cuando acepte que es alcohólico. En México tenemos que aceptar que llevamos 200 años siendo incapaces de vivir en paz. Y que en lugar de estar culpando, como nos encanta, porque nos encanta meternos en la historia, y decir, no, es que aquí fue culpa de Santana, y aquí fueron los pinches gringos, y acá fue Porfirio Díaz. Y dice, sí, pero todo lo que salió a romperse la madre fuimos todos, ¿no? Así es. Es decir, que los mexicanos en 200 años no hemos encontrado otra forma más que la violencia para tratar de imponer lo que sea. Entonces, tú puedes hablar de una primera transformación como la independencia, que más mucha gente se la imagina como un ejército mexicano contra un español, cuando es más una guerra civil, donde hay criollos, mestizos e indios de ambos lados, por dos proyectos diferentes de nación, ser parte de la corona española o separarse. Es un proceso violento porque no son todas las independencias, ¿no? Pero que al final te enfrentas a lo mismo, o sea, la única solución es la violencia. Una vez que hay una independencia, es bueno, pero vamos a ser imperio o república. Lo lógico en esa época era el imperio, que era lo que se conocía, y muchos decían imperio y otros decían república. Y en lugar de decir, bueno, vamos a dialogar imperio o república, no, vamos a rompernos la madre a ver si es imperio o república. Queda la república, muy bien, pero federalista o centralista. Pues vamos a dialogarlo. No, vamos a rompernos la madre a ver si es federalista o centralista. Termina siendo federalista, en teoría. Pero liberales o conservadores, bueno, vamos a dialogarlo. No, vamos a rompernos la madre a ver quién qué. Y esa es la historia de la independencia, de los primeros años independientes. Es la historia de la guerra de reforma de Juárez, precisamente, ¿no? Tenemos esta postura de las leyes de reforma y el liberalismo de Juárez, necesario para el país. Tenemos la postura de los conservadores como Miramón, un gran patriota, con ideas viejas, pero un gran patriota. Vamos a dialogar. No, vamos a rompernos la madre. En tiempos de Porfirio Díaz parece que hay un poco de paz, y únicamente la hay porque hay un puño de hierro como el de don Porfirio, dispuesto a matarnos a todos nosotros antes de que nos matemos entre nosotros, ¿no? Y ver la revolución, pues nos regresa a lo mismo, ¿no? A decir, es que yo estoy con Madero, pues yo estoy con Carranza, pues a rompernos la madre. Y que hubo por ahí un intento de diálogo, la Convención de Aguascalientes en 1914, y después de que no se pusieron de acuerdo, pues seguimos peleándonos entre nosotros, ¿no? La historia del siglo XX, ese periodo del PRI entre el 40 y el 70, parece que México vive en paz, porque es lo mismo que con don Porfirio, hay un poder más poderoso dispuestos a rompernos la madre a nosotros antes de que lo hagamos, ¿no? Y desde que empezamos a jugar la democracia, hemos visto que por más que usemos la palabra tolerancia, pues somos muy intolerantes, porque usamos esta tolerancia de una sola vía donde tú me tienes que tolerar a mí, pero yo no tengo por qué tolerarte a ti porque tú estás mal, con lo cual, y si vemos el proceso actual, desde el 2000, pues, ni siquiera con el actual triunfo de Andrés Manuel, siempre era, si estás con Andrés Manuel, yo te dejo caer todas mis etiquetas de odio, y al revés, si tú no estás con Andrés Manuel y yo sí, yo te dejo caer todas mis etiquetas de odio, nos dividimos en buenos contra malos, polarizamos al pueblo, y cada una de las tres transformaciones ha tenido sus millones de muertos. Y entonces habría que preguntarnos si en 200 años no hemos logrado imponer un gobierno o un sistema de país que le favorezca a todos, y no hemos logrado hacerlo sin millones de muertos y sin odiarnos. ¿Qué hemos aprendido en realidad? ¿En qué nos hemos transformado? Esta narrativa de las tres transformaciones es una falacia. Es pretender que México siempre ha tenido un proyecto, que siempre hemos estado unidos y que siempre hemos ido avanzando hacia el progreso. Si todo eso fuera verdad,
el México de hoy sería el país más chingón del mundo y no uno de los más chingados que hay, pero nos encanta pelearnos contra la realidad, ¿no? Si fuéramos el pueblo hermoso que decimos que somos, no tendríamos la sociedad que tenemos. Si tuviéramos el pasado glorioso que decimos que tenemos, no tendríamos el presente tan desgraciado que tenemos. Y sin embargo, con estas narrativas históricas nos arrebatan toda capacidad de crítica. Por eso yo lo que quiero proponer en el mito de las tres transformaciones es, démonos cuenta de esto, sí hay cambios en la independencia, en la reforma, en la revolución, pero nunca se encausa el país. Solamente se impone el proyecto de unos cuantos hasta que llegue una nueva guerra. Y en eso estamos. El resultado de estas tres transformaciones es que el pueblo de México sigue siendo el mismo, opresores y oprimidos, pobres y ricos. La pregunta, Juan Miguel Zunzunegui, a través de tus tres premisas de que estas transformaciones han sido un mito, la premisa sería que la cuarta transformación es el cuarto mito. La cuarta transformación es una narrativa histórica, o sea, y de entrada sería como cuando te dicen, yo soy la cuarta transformación, perfecto, de entrada, avísanos en qué se supone que nos vamos a transformar, porque, a ver, a mí me encantaría que me dijeran los grandes seguidores de la 4T, en qué nos estamos transformando, y pues nadie lo tiene claro, solamente es una transformación de que nadie lo sabe, y claro, los países siempre se transforman, pero a México no lo puede transformar Andrés Manuel, a México lo puedes transformar tú, lo puedo transformar yo, lo puede transformar cada una de las personas que nos escuchan, porque si nuestro problema es que no sabemos vivir en paz y somos intolerantes, pues nosotros tenemos que transformarnos, y así como Fox no logró el cambio porque nadie cambió, Andrés Manuel no va a transformar nada si nosotros no nos transformamos, pero al final ni te dicen que nos vamos a transformar, la destrucción también es una transformación finalmente. Yo creo que es un mito basado en una narrativa histórica, porque más, imagínate esto, pone estos personajes y te dice el cura Hidalgo, te pone a Juárez, te pone a Madero y te pone a Cárdenas, ¿no? Como símbolos. Sí. Pero ahora imagínate que tú sentaras a una mesa a tomarse un café a los cuatro símbolos de la cuarta transformación, a que llegaran a un acuerdo. Se matarían primero, es decir, tú pon al cura Hidalgo y siéntalo a la mesa con el Comecuras Juárez, y tú tomas al aristócrata fifí Madero y ponlo en la misma mesa con el comunista Lázaro Cárdenas, y trata de que se pongan de acuerdo. Es decir, pretender que hay una continuidad histórica es un mito, y sigue sin haberla. El gobierno de hoy es la ocurrencia de Andrés Manuel, como la anterior era la ocurrencia de Peña Nieto, y como el de Fox era la ocurrencia de Fox, y ese es el gran problema, que vivimos de la ocurrencia de un hombre que cada 6 años se siente un Tlatoani todopoderoso, pero lo que nunca hay y nunca vive en 200 años, y la prueba es el país que tenemos, es un proyecto de nación. Sí, tienes mucha razón, Juan Miguel Zunzunegui. El resultado es porque si no, el presidente no estaría planteando lo que está planteando. Así de simple. Perdón. Sí, te digo, te digo, Juan Miguel Zunzunegui, que tan tienes razón que el propio presidente Andrés Manuel no tendría razón de estar proponiendo una cuarta transformación si las tres anteriores en realidad nos hubieran servido para algo. Bueno, sí, es otro de los planteamientos del libro, ¿no? Si hubiéramos tenido transformaciones, ¿por qué las seguimos teniendo esta urgencia, no? Es como cuando dicen que Madero es el apóstol de la democracia en 1913, pero en 2000 con Fox festejamos la llegada de la democracia, y en 2018 volvimos a festejar la llegada de la democracia. Somos un país, y esto lo planteo en el mito de las tres transformaciones, que somos incapaces de avanzar construyendo. Siempre tenemos que destruir para reconstruir un poco sobre lo destruido. Y ese es el verdadero problema, y eso porque no hay un proyecto. Siempre llega un grupito, en algún punto del libro analizo el rencor social que hay en este país, y que cuando un grupo lleno de rencor social llega al país, llega al poder, de rencor social o de ambición, porque con los traumas que tiene este país, que analizo en otro texto, los hechos que nos dieron traumas, con los traumas que tiene este país, al poder solo llega gente o con mucha ambición o con mucho rencor. Y cualquiera de esas dos es absolutamente destructiva y solo va a generar una nueva guerra. Venimos del sexenio de la ambición desmedida y estamos en el sexenio del rencor social desmedido. Sí. Y entonces, claro, nunca
se nos ocurre decir, a ver, somos 120 millones, hay que hacer un proyecto para 120 millones. Cuando tú ves a estos envalentonados, a los que sí votaron por Andrés Manuel, está bien que hayan votado por él, eso es la democracia, ¿no? Pero cuando ves que su argumento, de pronto te dicen todavía enojados, ¿no? Pues ahora se chingan porque 30 millones ya decidimos. Sí, pero eso no es la democracia. La democracia no es 90 millones se chingan porque 30 millones tomamos una decisión. ¿Dónde estuvo la democracia? Es decir, el verdadero gobierno del pueblo es asumir que el pueblo no es una clase social, sino todos los habitantes de un país, que en este caso somos casi 120 millones, y que hay que hacer un proyecto que favorezca a 120 millones. Ahora, si Andrés Manuel ganó, es por una razón lógica, y es porque hasta antes de Andrés Manuel nunca se había hecho tampoco un proyecto que incluyera a los más desposeídos. Hay que decirlo con todas sus letras. Los culpables de que ganara Andrés Manuel, o los responsables de que ganara Andrés Manuel, pues son todos los mexicanos, cada quien sabrá si es o no uno de ellos, todos los que cada vez que no ganaba decían, qué bueno, no ganó, vamos a seguir con nuestra actitud de saqueo desmedido, ¿no? Y claro, se generó tal rencor, tal división, tal pobreza, que llegó un momento en que dices, mira, este hombre lleva 18 años diciendo que él es el único que lo puede hacer, y la verdad, pues ya lo voy a creer, porque la verdad ya los otros nos han saqueado de una manera desmedida, ¿no? Es decir, para mí lo grave, yo que no voté por Andrés Manuel, para mí lo grave es que en el 2018 Andrés Manuel era la mejor opción. No voté por él, no voté por nadie. Y era la mejor opción de todas formas, ¿no? Y siempre me gusta decir que no voté por él, porque en este país decimos cosas muy absurdas como, es que de política es mejor ni hablar. Y eso nos habla de lo intolerantes que somos. Yo podría decir, yo no voté por Andrés Manuel, y que el que sí votó por él no se enojara conmigo, y que el que sí votó por él me dijera, yo sí voté por Andrés Manuel y creo en él, y que yo no me enoje con él. El que votó por Andrés Manuel tiene razones para hacerlo, los que no votamos por él también. Y si en lugar de pelearnos y ponernos etiquetas de chairos y fifís, o peores cosas, o vendepatrias, o buenos y malos y traidores, hubiéramos decir, bueno, a ver, yo no voté por él, tú sí, cuéntame por qué. No para que me convenzas, cuéntame por qué, para que yo te entienda, para que yo entienda tu punto de vista. Y ahora deja que yo te cuente por qué yo no voté por él, no para que te para que te convenza, sino para que tú entiendas mi punto de vista. Claro, porque tiene eso nos haría vivir en paz. Claro, y eso haría que sin importar quién gobierne nos fuera bien. Sí, ese sería el nivel de tolerancia que debiéramos de haber tenido ya después de haber experimentado 200 años de violencia. Sin duda que en tu libro El mito de las tres transformaciones pones en el diván, analizas muy bien esta cuarta transformación, la cuestionas y haces unos planteamientos muy racionales de lo que está sucediendo en México. Les recomendamos a las personas que lo quieran adquirir tu libro de la editorial Grijalbo, ya está en circulación, vale la pena leerlo y te agradecemos mucho, Juan Miguel Zunzunegui, que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas comentado, que hayas dado el perfil de este libro, que sin duda para quienes nos están viendo y nos están escuchando les ayudará mucho a entender este fenómeno de la 4T. Yo te lo agradezco mucho, sobre todo nada más para terminar, decirle a la gente, el libro lo escribí antes de que Andrés Manuel tomara el poder, él no es mencionado, no hay una crítica a su gobierno, es un análisis histórico lleno de una propuesta de paz, es decir, no es un libro de que, como yo voté por Andrés Manuel no lo voy a leer, y es un libro para todos, porque de verdad es solo un análisis histórico para invitarnos a vivir en paz, y eso lo queremos todos, sin importar por quién hayamos votado. Así es, el color y el partido es lo de menos, la paz es lo que queremos en México. Juan Miguel Zunzunegui, muchas gracias, un abrazo. Gracias, un placer. El placer es para nosotros, muy obsequioso en darnos este tiempo.